Bien, saludo, queridos estudiantes. Sean bienvenidos a esta clase, que realidad es una continuación de la clase anterior que hemos estado trabajando en los salones. Es decir, hemos estado trabajando con lo que es el interés simple. Y para ello hemos abordado también el tema de las sucesiones y precisamente de eso es que vamos a hablar en esta ocasión. Así que comencemos. En primer lugar, a partir, ¿verdad?, del problema que había que resolver, eh, nosotros tenemos acá la definición de lo que es una sucesión. Una sucesión es una función que tiene por dominio el conjunto de los números naturales. Entonces, esta primera parte de la información nos está diciendo de que cuando Cuando estamos trabajando con una sucesión, en realidad tenemos una función. Es decir, tenemos un elemento que depende del otro. En este problema que nosotros estuvimos analizando, el pago de los meses depende directamente del mes en el que se vaya a calcular. Por ejemplo, para el primer mes tenemos entonces que la sucesión da 1757,80. Para el segundo mes, 1742,80 y así sucesivamente. Ahora, la información continúa diciendo de que, es decir, una función n relacionado con r, y dice que an suele escribirse como an. Ahora, esa an se le llama término general de la sucesión. Es decir, cuando a ti te dicen, busca el término general de tal sucesión de números, en este caso, que lo vamos a calcular más adelante, yo quiero saber el término general de esta sucesión que aparece aquí en el cuadro, ¿verdad? Esa sucesión de números. Algo a tomar en cuenta es que en algunos casos la sucesión incluye como dominio, o sea, como, eh, digamos, posición, el número cero. Aquí nosotros, si vamos a lo que es, si vamos acá a lo que es nuestra tabla de Excel, tenemos aquí, mira, aquí tenemos en la primera columna los meses, ¿verdad? Ahora, lo que yo quiero decir es que eh, aquí comencé con el uno, pero en algunos casos, en vez de comenzar con el uno, aquí comienzan con el cero. Ponen el cero y así. Así van con los demás números. Entonces, esto es importante que se sepa. Bien, esta es la parte teórica de lo que tiene que ver con la sucesión. Una sucesión, un conjunto de números, un conjunto de elementos, la cual tiene un dominio. O sea, una cosa depende de la otra. En este caso, los meses o el mes o de los meses depende el pago del mes. En el segundo mes se va a pagar una cantidad, pero no va a ser la misma cantidad que se pague en la primera. Vamos a ver esto un poquito más ilustrado en esta parte de acá. Si nos fijamos, aquí tenemos el dominio de los números naturales, o sea, esa es la posición de los meses. Tenemos el primer mes, segundo, tercero. Recordemos que los números naturales son aquellos que se utilizan para contar o para ordenar cosas. Del uno, en algunos casos, del cero hasta el infinito se incluye. Entonces aquí, este uno significa primer mes, el 2 significa segundo. Ahora, lo que decía ahorita es que del primer mes depende el pago de ese mes. Por ejemplo, ¿cuánto es? Está relacionado con 1757. Y así sucesivamente cada uno de esos meses que tenemos ahí. Ahora bien, este, esta sucesión, si ustedes se fijan, se va llevando
de a 15, como ya nosotros hemos dicho anteriormente. Tiene una cantidad fija, va reduciendo 15 o se le va restando 15. Cuando es así, entonces estamos frente a una sucesión o progresión aritmética. O sea, cuando haya que sumar o cuando haya que restar para obtener el término siguiente, entonces estamos frente a una progresión aritmética. Fíjate bien, para tú poder llegar del 1757 a 1742, hubo que restar 15. Para llevar entonces o llegar a 1727, hubo que restarle 15 a la anterior y así sucesivamente. Entonces, dentro de todas estas cosas que dice aquí, debemos destacar que la D es la constante, es decir, es el patrón de a cuánto se van llevando, ¿cierto? Esto se le llama razón también. Y por último, esta parte quiero que la tenga muy en cuenta porque esto aquí, esta parte final, A1 más N menos 1 por D, es la fórmula para encontrar el término general, o sea, para encontrar el valor de cualquier mes. Mira, con esta fórmula, cuando yo sustituya todos los valores que están acá, yo puedo encontrar cualquiera de estos valores que tenemos aquí del pago del mes. ¿De acuerdo? Es lo mismo que te presentaba en la clase anterior. Te lo voy a presentar ahora. Es lo mismo que acá, mira. En vez de poner aquí 1757 en la fórmula que tenemos A1. Aquí dice menos porque sabemos que se va descontando. En la fórmula dice más, pero todo va a depender de si se va sumando o si se va restando. Como aquí en esta lista, en esa sucesión, hay que restarle 15, pues hay que poner menos 15, pero es la misma fórmula, exactamente la misma fórmula. Entonces, vamos a ver esto de una manera más concreta. Ya ustedes trabajaron con esto en una tarea que se le asignó. Lo hicieron, algunos lo hicieron, ¿verdad? Ir descontándole, utilizando la fórmula que ya le había enseñado, sucesión por sucesión. Y llegaron, ¿verdad? A lo que es la parte final. Pero aquí ahora nosotros vamos a trabajar con una fórmula. La actividad 2.2, nosotros tenemos que fabricar o trabajar con una fórmula para poder saber cuánto se van a sumar en los 10 primeros meses. Nota, no estoy diciendo a cuánto él va a pagar en el mes número 10. No, es cuánto suma los 10 primeros meses. O sea, todas esas cuotas, toda esta cuota que tenemos aquí en el cuadrito, cuánto suma. Una fórmula para nosotros poder calcular eso. Pues la fórmula son las siguientes. Tenemos la fórmula para poder calcular, aquí está de verde, para poder calcular el valor de un término. Ya yo te expliqué que así se encuentra la cuota o el pago del mes con esta fórmula, con la que está de verde. En esta fórmula tenemos AN, que ya hemos dicho que significa el término general. Tenemos A1, que representa al primer término. Luego tenemos, bueno, tenemos el signo de más, pero ya te expliqué que a veces puede ser el signo de menos, como es el caso de este problema que hemos estado trabajando. Luego tenemos entre paréntesis n menos 1. Sabemos que n representa la posición del término, como tenemos aquí debajo. ¿Representa qué? La posición del término. Y este 1 va a permanecer ahí, es una constante, se le va a restar siempre. Entonces, todo eso que está entre paréntesis se multiplica por la D. La D representa, ya vimos, a la razón o de a cuánto se van llevando o cuánto va reduciendo la sucesión a medida que va avanzando. Luego tenemos la fórmula que nos está pidiendo aquí, una fórmula en la que yo pueda, ¿verdad? Encontrar la suma de cualquier cantidad de términos de esta o de cualquier otra sucesión. Es importante que sepan esto, que esta es una fórmula general para cualquier problema que tenga una sucesión
aritmética, o una progresión aritmética, como ya hemos mencionado. Entonces, tenemos aquí Sn, que significa suma de los términos, de los n términos. Pues se pone n porque puede ser cualquier cantidad. En este caso, me dice el problema que tengo que calcular los, eh, los 10 primeros términos. Bueno, más adelante vamos a ver eso un poquito más detallado. Ya sabemos qué significa la n, la A1. ¿Y qué significa la AN? ¿Dónde nosotros la encontramos? Bueno, aquí en la fórmula verde, que AN significa el término que se va a buscar. Y el 2 es una constante, va a permanecer ahí todo el tiempo. Habiendo dicho esto, entonces vamos a ver un ejemplo. Aquí nosotros o ustedes van a buscar la suma de los 10 primeros términos. Bien, ¿cuánto me da la suma? Vuelvo atrás para que me puedan entender cuánto da la suma de todos estos términos que están acá. Entonces, para poder saber eso, vamos a utilizar estas dos fórmulas. Cabe mencionar que en el primer paso, la fórmula que vamos a utilizar es esta, ¿verdad? ¿Por qué primero hay que utilizar la que está de verde? Porque si volvemos atrás, aquí en esta no podemos utilizar esta de una vez porque aquí me está pidiendo a n. Pero antes de poder calcular aquí o trabajar con AN, que es el término que vamos a buscar, tengo que trabajar con esta fórmula. Entonces, lo primero es colocar los datos de esta fórmula. Aquí me pide el valor de A1. En A1, A1 es el primer término porque estamos trabajando todavía con el problema de Miguel. A1 es 1757,80 o punto 80. N es igual a 10, que es el término que vamos a buscar. En realidad ya yo sé, según la tabla, cuál es el término que vamos a buscar. Pero imagínate que tú no tengas una tabla, que tú no tengas una tabla. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues tú vas a trabajar con esta fórmula. Entonces, n es igual a 10 y d es 15. ¿Por qué sabemos que d es 15? Bueno, ya tú sabes que de ahí eso es que se van llevando, va reduciendo entre cada una de estas cantidades que tenemos en el cuadro. Ahora, lo que tenemos que hacer con esos elementos, una vez lo tenemos ya ahí en datos, lo vamos a sustituir. Y mira lo que tenemos. Nos queda esto. Nos queda esta parte aquí. Simplemente sustituimos en la fórmula para encontrar el término. Ahora, en el paso número 2, vamos a realizar la operación. Lo primero es trabajar con lo que está entre paréntesis, ¿verdad? Lo que está entre paréntesis. 10 menos 1 es igual a 9. Y ese 9 lo multiplico por 15. Y eso me da 135. Ahora bien, en la siguiente parte restamos 1758,80 con 135 y me da 1622. Si nosotros vamos a nuestro Excel, vamos allá otra vez. Buscamos aquí el mes número 10 y nos damos cuenta que da efectivamente 1622. Así que la fórmula funciona. Ahora, ya que tengo lo que me da en el mes número 10, ahora voy a trabajar con la suma de los n primeros términos. Tenemos aquí la fórmula, sustituimos, tenemos los datos acá. A1 ya sabemos quién es, a n, que fue lo que calculamos anteriormente, que es a 10, y n ya sabemos que es 10. Entonces, sustituimos acá. Ahí está. En vez de n, el 10, a 1 ya sabemos. Bueno, sustituimos. Ustedes entienden eso, así que vamos un poquito rápido con esto. Ahora hay que realizar la operación. Bueno, lo que está entre paréntesis primero, sumamos. Al sumar, me queda 3000, lo que está entre paréntesis, 3380,6. Ahora, ¿qué hay que hacer? Multiplicar. Muy bien. Multiplicamos 10 por el resultado anterior y me da 33,806. Dividimos eso entre 2 y me da 16,903, que fue lo que a ustedes también le dio cuando ustedes realizaron, ¿verdad? Su
su tarea, 16.903. Entonces es mucho más fácil que venir y comenzar a hacer uno por uno y después sumar todo eso al final. ¿Verdad? Que es más cómodo hacerlo de esta manera. Así que espero de que te haya servido y que te vaya bien en tu clase.